Uno, adelante. Buenas noches, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Buenas Esta, noches. en esta ocasión lo que vamos digamos, vamos a iniciar nuestro taller de formación marxista de 2025. Entonces, esta es nuestra primera sesión, nuestro primer módulo. Lo que vamos a revisar hoy en esta sesión de la ponencia es el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Es un texto de Engels. Es un texto que trata precisamente de la cuestión de la evolución humana, pero desde una perspectiva materialista y dialéctica. Entonces, en ese sentido, bueno, nos vamos a distinguir un tanto, ¿no?, de ciertos abordajes. En esta ocasión, nuestro ponente será Edgar López Rosales. Él nos va a dar la introducción según la mecánica que vamos a tener en este taller. Esta sesión se está compartiendo en vivo en Facebook. Acompáñenos también en Facebook, y denle like. Después la compartiremos en YouTube, también en nuestras redes de Morena Socialista, para que puedan pues también revisar el material. Ahora bien, como ya quizá sepamos, estos sesiones se van a dividir y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas el próximo sábado, más amplia, digamos, un poco más al detalle de ciertas cuestiones o preguntas que haya. Y por eso, digamos, en esta ocasión, pues nos vamos a concentrar en la ponencia, aunque sí podemos abrir alguna ronda inicial. Entonces, de nuevo, los invito a seguirnos en las redes sociales de Morena Socialista, apoyar este tipo de difusión con la que vamos a realizar con este taller. Normalmente en estas ocasiones tenemos las charlas de los miércoles, esas las retomaremos después. En esta ocasión tenemos esta actividad y esta convocatoria. Sin dar más rodeos, pues devuelvo el micrófono a Edgar para que pues ahora sí que nos apoyes con esta introducción al tema que vamos a revisar. Muy bien. Pues gracias, Gil, y pues buenas noches a todos los compañeros que están, conectados a través del Zoom y también a los compañeros que nos siguen en Facebook y pues a los compañeros que nos van a ver en las retransmisiones. Estos videos pues se quedan grabados aquí en la plataforma de Facebook y también los subimos de manera, en retransmisión en YouTube. Ahí también los pueden, ver en esa plataforma. Y pues el día de hoy pues vamos a iniciar con este taller de formación marxista, el nivel 2. El nivel uno ya lo dimos el año pasado, pero ahorita ya vamos a iniciar con el nivel 2. Hay que recordar que esta sesión la vamos a dividir en dos. Una sesión que va a ser el día miércoles, va a ser una ponencia, se va a abrir en general la ronda de participaciones. Tampoco vamos a exceder mucho, pero sí abriremos la ronda de participaciones. Y el día sábado, pues continuaremos con el tema, pero la dinámica es que el día sábado abordemos con participaciones de ustedes, que sean participaciones de alrededor de 8 o 10 minutos. Les compartí en el grupo un temario, a ver si aquí está, un temario sí, el tema, pero como subíndices, para que ustedes puedan escoger algún tema y desarrollarlo el día sábado. El tema es libre, pueden escoger el cualquiera, el que se adapte mejor, el que se acomoden mejor, o pueden hacerlo a su modo, pero pues la idea es que el día sábado participen, hagan participaciones de 8 a 10 minutos, desarrollen el tema. O sea, es muy importante que este taller tenga esa función de taller, que ustedes desarrollen los temas, participen, que no sea tanto la ponencia. Yo ya les comentaba, ¿no? O sea, si vamos a ver una ponencia, pues mejor vemos un video en YouTube. En este caso sirve hacer este tipo de ejercicios. Entonces aquí está más o menos el temario que vamos a ver entre el día de hoy, miércoles, y el día sábado.
que sería prácticamente qué es la concepción materialista de la historia, diferencias entre la concepción materialista y la concepción idealista, el origen del hombre desde la concepción materialista. Les puse el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, que es el documento base para estas sesiones, la evolución social del hombre, el consumo de carne, el manejo de fuego en la evolución, el desarrollo del cerebro moderno, desarrollo del lenguaje, que también es un tema interesante, el desarrollo de la caza, agricultura y ganadería. Le puse los animales domésticos y su evolución junto con el hombre, porque pues, los animales domésticos también siguieron un camino evolutivo, ¿no? El perro, el gato y todo, el caballo, ¿no? Y los efectos de la actividad humana, eso también es un tema importante, y los efectos de la actividad humana, pero ya en el contexto del capitalismo. Entonces, digamos que estos son los temas que se los dividí. Ahorita vamos a ver lo que podamos avanzar. Quisiera no abundar mucho en la ponencia, pero bueno, vamos a tratar de abordar lo más que pueda. Y la idea, pues, es concluir también el día sábado. Yo creo que no vamos a poder ver todos los temas el día de hoy. Sí, la verdad es que sí son bastantitos temas que hay que desarrollar. Entonces, pues bien, pues vamos comenzando, pues, para empezar con esta sesión. A ver, déjenles comparto. Les comparto a ver, ahí está, ¿no? Sí, Muy bien, el documento se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Es un folletito bastante pequeñito. De hecho, es un manuscrito de alrededor de 7 cuartillas. Se los mandé en el grupo para que lo hubieran podido leer. Como dirían por ahí, pues, se lo chutan en una sentada. El documento está bastante sencillito. Es un documento que se escribió por ahí así del año 1876. O sea, ya tiene alrededor de siglo y medio. Es un documento que apareció en forma de manuscrito al inicio, pero después forma parte de todo un libro que se llama Dialéctica de la Naturaleza, que ese es un poquito más grande. Esa se publicó en 1927, y ese libro pues es un documento o más bien es un compendio de varios manuscritos que hace Engels acerca de la concepción de la materialista dialéctica de la naturaleza, que esa es parte de la sesión que veremos en la siguiente semana. Pero este manuscrito del papel de trabajo en la transformación del mono en hombre tiene una importancia bastante fuerte en la cuestión del materialismo histórico. Primero, comentar, ¿no? El título. Yo creo que en esta sesión voy a tener que utilizar invariablemente muchas veces el uso de la palabra hombre, ¿no? Entendiendo que es no me refiero al género, de hombre-mujer, sino al hombre como especie, al hombre como ser humano. Eh, es un problema ahí un poquito como del idioma o de la adaptación. De hecho, el título original de Engels en alemán viene siendo así como contribución del trabajo en la humanización del mono. Él no maneja la palabra hombre, el hombre ya más bien es algo de que se hizo al momento de la traducción o de la adaptación a la lengua, pero lo digo porque se utiliza mucho ahorita con estas cuestiones del contenido patriarcal, ¿no? De la palabra hombre, pero lo voy a tener que utilizar invariablemente, ¿no? También vamos a tener que utilizar la palabra quizás ser humano, persona, hombre. Pero lo voy a tener que utilizar porque, pues, digamos que cada uno tiene como connotaciones distintas, ¿no? Al menos en nuestro lenguaje, y pues es inevitable, ¿no? Lo digo para que no nos vayan a hacer un linchamiento a nosotros o a Angel, ¿no? De que tenemos una visión muy patriarcal. Pero la situación con este documento adquiere mucha relevancia en el sentido del materialismo histórico. Entonces, aquí antes de entrar de lleno al documento, quisiera hacer como un pequeño repaso, una pequeña introducción del materialismo histórico, para entender o para conectarlo con el documento del papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, que nos habla acerca de un proceso evolutivo del hombre, cómo fue
desarrollando esta etapa de mono y hombre y el papel que jugó el trabajo en este desarrollo. Pero les digo, voy a hacer un pequeño de cuestión de introducción, que me parece muy importante hacerlo para conectarlo con el documento. Primero, lo tomamos como referencia, como punto de partida para este taller, que vamos a dar varios niveles de materialismo histórico, y nos parecía importante partir de este documento en particular. Primero, hay que retomar qué es el materialismo histórico. Ya lo habíamos comentado, el materialismo histórico, pues es un término acuñado por los marxistas alrededor del siglo pasado, de la década de los 20, como por 1920, cuando empieza el ascenso de los comunistas. Utilizan este término de materialismo histórico. Marx y Engels no utilizaron este término de materialismo histórico. Ellos en realidad lo que utilizaban era el término de la concepción materialista de la historia, que digamos que es el término quizá más exacto para definir esto. Ahora, nosotros no vemos contradicción en utilizar el término de materialismo histórico, que nos parece un término bastante válido y que a lo mejor de manera sintetizada lo podemos usar, haciendo la aclaración que no necesariamente lo utilizó Marx y Engels. Ahora, el marxismo pues inicia con Marx, pero pues no termina con Marx. El marxismo se sigue desarrollando después de la época de la muerte de Marx y de Engels. Entonces, pues nos parece importante retomar este tipo de conceptos o decirlo como materialismo histórico, que en el fondo no es más que la concepción materialista de la historia, ¿no? Entonces vamos a partir de entender de manera breve qué es el materialismo histórico, pero para entender el materialismo histórico o la concepción materialista de la historia, pues primero necesitamos entender un concepto muy general pues, de qué es la historia. Yo creo que eso es lo que quizá debamos partir de qué es la historia, o un concepto muy general. Les comento, este es un concepto muy general, quizá hay un concepto más técnico, más elaborado, más desarrollado dentro de la carrera de historia, pero digamos que para fines que lo vamos a utilizar nosotros, este concepto nos puede servir bastante, ¿no? Digamos, es un concepto muy general. ¿Qué es la historia? Se los pongo así. Es la ciencia que estudia toda la actividad humana. Podemos definir así la historia. ¿Es una ciencia la historia? Sí. Es una ciencia porque sigue una metodología, o sea, es un conjunto de conocimientos obtenidos a través del método científico, de la observación, la experimentación, todo eso. Entonces, ¿podemos catalogar a la historia como una ciencia? Pues sí, porque también se da muchas veces el debate lo he escuchado, ¿no? Inclusive dentro de las cuestiones de ideología de derecha, mencionan que las ciencias sociales no tienen un carácter científico, ¿no? Debido a que no son como las ciencias exactas, como la matemática, la biología y la química, pero esto es una cuestión completamente falsa, ¿no? De hecho, ni las ciencias exactas son exactas. O sea, ni la matemática, ni la biología, ni la química son exactas. De hecho, todo eso lo vamos a ver en la sesión de dialéctica de la naturaleza, pero ustedes ven, no hay una cuestión exacta dentro de las ciencias, ¿no? Ahora, todas las ciencias sociales, pues sí tienen una base objetiva, una base medible en la cual podemos atribuirle un carácter científico. Y pues este carácter científico y objetivo, pues es la actividad humana. O sea, la actividad humana sí tiene una cuestión objetiva. Entonces podemos definir a la historia como la ciencia que estudia toda la actividad humana. Y cuando decimos toda la actividad humana, pues nos referimos a toda la actividad, ¿no? O sea, si los hombres van y talan los bosques, eso es actividad humana. Si los hombres escriben libros, eso es actividad humana. Si los hombres todos los días van a trabajar, pues eso es actividad humana. Entonces la historia estudia toda la actividad humana, desde el inicio hasta nuestros días. Entonces, este concepto nos sirve bastante para entender un poco lo que es el materialismo histórico. Ahora, para que exista la actividad humana, pues deben de existir humanos. O sea, esta es la base fundamental. Si no existen humanos, no hay actividad humana. Y si no hay actividad humana, no hay historia. Por lo tanto, la base material y objetiva de la historia, pues es el hombre, es el ser humano.
Esa es la base más fundamental de la historia, el hombre. Entonces, por esto, este documento del papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, pues tenemos que partir precisamente de explicar cuál es el origen del hombre, de dónde viene este mentado hombre, de dónde salió, cuál es su origen, cómo se desarrolló. Entonces, si nosotros queremos entender la sociedad humana, es necesario entender el origen del hombre, o al menos tratar de darnos una explicación del origen del hombre, porque ¿cómo vamos a explicar la sociedad humana si no tenemos ni la menor idea de dónde vienen los humanos? O sea, no podríamos entender la sociedad humana. Entonces, inevitablemente, tenemos que buscar el origen del hombre, de dónde viene el hombre, cómo se desarrolló y cómo fue evolucionando para entender la sociedad actual. Es inevitable que no podamos no transitar por esta situación del estudio del hombre. Entonces, no es una cuestión de que nosotros queramos hacer un tratado antropológico, ¿no? O buscar respuestas, pero es una parte necesaria para entender la sociedad actual. Entonces, lo explico, ¿no? Nuevamente, es una ciencia que estudia toda la actividad humana. Ahora, hay una situación con esto de las ciencias. Eh, las ciencias finalmente nos permiten obtener pues conocimiento tomando datos objetivos de nuestro entorno. Esos son las ciencias, pero tenemos un problema con la ciencia, que está limitado a la tecnología de nuestra época. O sea, nosotros, por ejemplo, si queremos entender el origen del universo, tenemos la tecnología para mandar un hombre a la luna, para mandar a lo mejor naves a Marte para que estudien las rocas espaciales, ¿no? Allá en Marte, ¿no? Las rocas marcianas. Pero quizá no tenemos la tecnología para enviar humanos más allá o naves tripuladas, no tripuladas, un poco más lejano. Creo que por ahí la más lejana llega por ahí en las orillas del sistema solar, ¿no? Un objeto, ¿no? Enviado por el hombre, por ahí anda vagando. Pero no tenemos la tecnología para llegar más allá del espacio. Entonces, a lo mejor tenemos que usar telescopios, ¿no? Esos telescopios que son muy potentes y nos permiten entender cómo funciona el universo. Pero ¿qué pasa cuando ya no podemos ver más allá? Cuando ya la tecnología no nos permite ver más allá. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso del origen del hombre. En el caso del origen del hombre, pues nosotros aquí tenemos cuestiones objetivas como los palacios, los edificios, ¿no? Toda la actividad humana. Si nos vamos un poquito más atrás, pues tenemos la historia escrita, ¿no? O sea, todo lo documental que fue escrito por el hombre, pues podemos tomar datos de ahí para entender cuál fue el origen del hombre, entender quizá las primeras civilizaciones, la egipcia, la romana, ¿no? Por ahí están las pirámides, los coliseos romanos, esculturas griegas, ¿no? O sea, todo eso lo podemos tener porque lo podemos tener de manera palpable, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando ya no tenemos datos de la historia? Pues hay que rascarle un poquito, ¿no? A la tierra, ¿no? Ahora sí que hay que rascarle a la tierra y pues empezamos a encontrar restos fósiles, quizá prehistóricos, herramientas prehistóricas que ya nos permiten darnos una idea de cómo fue el origen del hombre. Hoy en día tú rascas, encuentras un hueso, le haces la prueba de carbono 14, ya más o menos te das una idea de la antigüedad que puede tener ese hueso. Ya puedes entender, no sé, viendo la mandíbula de cómo se alimentaba, ¿no? Ese fósil, ese animal, no sé. Pero ¿qué pasa cuando por más que le rasquemos ya no encontramos, ¿no? Datos objetivos para buscar cuál es el origen del hombre? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo le hacemos ahí? Cuando por más que le rasquemos, por más que la tecnología no nos permita avanzar, ¿cómo podemos esclarecer cuál es el origen del hombre? Entonces, pues ahí no nos queda otra más que, pues ahora sí, que echar a volar nuestra imaginación un poquito. O sea, armar un como rompecabezas mental con las partes objetivas que tenemos
y pues empezar a tener pues sí, a echar a andar, a volar nuestra imaginación, es decir, hacer uso de la filosofía. O sea, cuando ya la ciencia ya no nos permite entender de manera objetiva cuál fue el origen del hombre o del universo, de la vida y de todas estas cuestiones que estamos hablando que están a kilómetros de distancias, a millones de distancias y millones de años atrás de distancia, pues tenemos que hacer uso de la filosofía. O sea, inevitablemente tenemos que hacer uso de la filosofía. La filosofía no es otra cosa más que una concepción del mundo, una forma de interpretar el mundo. Entonces, para buscar el origen del hombre, cuando no tenemos muchos de los datos objetivos a la mano, cuando la ciencia pues está muy limitada en nuestros días, pues hay que hacer uso de la filosofía, no nos queda de otra. Ahora, en este caso de la filosofía, eh, pues hay dos tipos de concepciones que podemos ir dividiendo la filosofía, que sería la concepción idealista y la concepción materialista. A ver, permítame un tantito. Muy bien. Entonces, dentro de la filosofía existen dos concepciones que serían para buscar el origen del hombre, que sería la concepción idealista y la concepción materialista. La concepción idealista, pues está más, la relacionamos más con la cuestión de la religión, porque la concepción idealista, ya lo comentábamos en el taller pasado, como su nombre lo dice, partes de la idea que tú tienes de cómo es tu entorno. O sea, partes de la idea de cómo pudo haber sido el mundo, de cómo pudo haber sido el origen del hombre. Partes de la idea, por eso se llama idealista, porque partes de la idea que tú tienes. Es una cuestión bastante subjetiva. El origen del hombre lo relacionamos mucho con la cuestión religiosa, es inevitable. Va a ser aquí inevitable que pues también mencione de manera quizá muy general esta parte de la religión. Finalmente, muchos de nosotros aquí en México y en América Latina, pues nos inculcaron la religión católica, ¿no? Nos las inculcaron porque pues ni siquiera nos pidieron permiso, ¿no? Para inculcárnoslas, ¿no? De hecho, desde antes de hablar ya nos habían bautizado y ya nos vinieron enviando al catecismo y hacer la primera comunión y un sinfín de cuestiones. Ya cuando empieza uno a ser un poco más grande, ya empieza quizá a discernir y a tomar quizá su propio ideología o su forma de ver el mundo, su religión o no tener religión, pero la cuestión del origen del hombre lo podemos ver quizá aquí en la Biblia, por ejemplo, para relacionarlo, explicarlo. Hay muchas religiones que tienen esta visión idealista del origen del hombre, pero nosotros que estamos aquí, que nos tocó la religión católica, pues está la Biblia. Hay que recordar que está, pues, el primer libro del Génesis. Ahí, claramente lo explican según el origen del hombre. Les recomiendo leer la Biblia, no en el sentido, religioso, sino quizá en el sentido histórico. Es importante quizá leerlo, echarle de vez en cuando su ojeada a la Biblia. Pero ¿qué dice, no? En este libro del Génesis, según esta concepción idealista, pues que en el principio no existía nada y que de momento pues Dios crea el cielo y la tierra, ¿no? Y después Dios dice hágase la luz y la luz se hizo. Después Dios crea la vegetación, las plantas, después crea los animales y en el sexto día pues Dios crea de la arcilla, del barro, pues crea una figura de hombre, le sopla y le da vida, ¿no? Al hombre. Esto lo hace Dios en 6 días. Ya en el séptimo descansa, ¿no? Ya es el domingo de descanso, ¿no? Forzoso, inevitablemente, pero bueno, esta es la concepción que viene ahí explicado en el Génesis, que más o menos es una concepción idealista, ¿no? Que se refieren de los hombres cuando empiezan a hacer pues sí, el acceso a la escritura, empiezan a documentar y empiezan a cuestionarse cómo fue el origen de ellos. Y ellos tenían la idea de que pues el Dios los había puesto en la tierra para que dominaran a las bestias, para que dominaran sobre el cielo y sobre el mares,
¿no? O sea, esa era, partían de la idea que ellos tenían de cómo fue el origen del hombre. Entonces, inevitablemente lo menciono porque es una concepción idealista. Lamentablemente, no solamente la religión está llena de una cuestión idealista, incluso hasta dentro de la cuestión científica, también pues los científicos no están como en una burbuja, ¿no? O sea, los científicos también son de carne y hueso. Los científicos no estudian filosofía, estudian quizás ciencias, naturales, todo eso. Pero muchas veces también tienen, una carga ideológica bastante idealista al momento de analizar los fenómenos. Por ejemplo, la teoría del Big Bang también tiene una carga idealista bastante fuerte y eso es la que es la teoría científica más aceptada del origen del universo. ¿Qué te dice la teoría del Big Bang? Pues que de momento no existía nada y que de momento existe todo, ¿no? Que de momento explota y se forma todo. Es muy semejante a la teoría creacionista, que de momento no existía nada y que de momento Dios crea todo. O sea, si se dan cuenta, es muy importante ver cómo incluso dentro de la comunidad científica es complicado quitarse, ¿no? Esta cuestión idealista al momento de analizar pues sí, los fenómenos naturales. Es una situación complicada y un poquito más adelante lo seguiré como profundizando. Pero más o menos ahí está la concepción idealista del origen del hombre, del universo y pues de la tierra y de todos los animales. Ahora, ¿cuál es la concepción materialista? O cuál es lo que parte, ¿no? La concepción materialista pues parte de la premisa de que lo que existe en nuestro entorno es la materia. Esa es la premisa fundamental y que la materia pues está en un proceso de constante cambio y movimiento. Digamos que esta es la premisa fundamental. En la concepción idealista, pues tú partes de que hay un creador, ¿no? Que existe Dios, que fue el que creó la vida y todo. Nosotros aquí quizá no entraremos en el tema de si Dios existe o no. Eso es complicado, decir si existe, ¿no? O sea, no nos consta que exista, pero pues tampoco no nos consta que no exista, pero al mismo tiempo no nos queremos quedar en este limbo, ¿no? Agnosticismo. De hecho, es una corriente que se llama agnosticismo filosófico, donde tú dices que sí, ni no, ¿no? Te quedas ahí en el limbo. A nosotros no nos consta que Dios exista, pero tampoco nos consta que no exista. Y lo mismo quizá aplica con cuestiones como de fantasmas, alienígenas, ¿no? Cuestiones ahí medio extra normales, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué sí nos consta que sí existe? O sea, para no quedarnos en este limbo agnosticista, ¿qué nos consta que sí existe? Pues la materia. O sea, la materia sí nos consta que existe. La materia está a todo nuestro alrededor. O sea, todo nuestro alrededor está hecho de materia. Materia que es completamente tangible. Nosotros mismos como humanos estamos hechos de materia, ¿no? De materia orgánica, pero finalmente materia. De hecho, el espacio vacío no está vacío, aquí hay moléculas de materia, de aire. Entonces, la materia es lo que existe y esta materia tiene leyes, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, eso sí nos consta que exista. Entonces, la materia pues se encuentra en un proceso de constante cambio y movimiento. Y la concepción materialista, pues entonces ya te puede dar una idea del origen del universo, del origen de la vida, del origen de la tierra y pues del origen del propio hombre, que en esta situación pues te puede quizá dar una idea ya con los elementos que tenemos a la mano, tangibles, objetivos que la ciencia ya nos ha permitido pues ya con una concepción materialista, pues quizá ya podemos tener un panorama más amplio del origen del universo. O sea, de que entendiendo que el universo pues está también constituido de materia, aunque no lo podamos ver, no podamos ver el límite del universo o qué sé yo, no podamos ver más allá, sabemos que el universo está constituido de materia, que la materia está en constante cambio y movimiento y que esa misma materia, pues constantemente en el universo ocurren explosiones de galaxias y se crean galaxias y se destruyen galaxias y en ese devenir gigantesco de todo el universo, pues se creó nuestra Vía Láctea, se creó nuestro Sol que tiene 4.600
millones de años, ¿no? Una estimación de los científicos, pero con esta concepción materialista quizá ya podemos darnos una idea de cómo se puede crear, cómo se fue creando el universo, cómo se fue creando la Tierra. La Tierra finalmente, pues también tiene alrededor de 4.500 millones de años. Y con esta concepción materialista, pues entonces sí ya podemos ir entendiendo cómo se fue dando quizá el origen de la vida. Hay un librito que también se llama El origen de la vida de Oparin. Oparin es un científico soviético. Este librito se creó ya al calor de la Unión Soviética, pero es bastante recomendable este librito. También es bastante delgadito. Yo creo que en algún momento tendríamos que ver cómo lo agendamos, ya sea en alguna charla de las que hacemos los miércoles o quizá dentro del taller, ahora que vamos a ver la cuestión de la dialéctica de la naturaleza, pero es un librito de lectura obligatoria, El origen de la vida de Oparin, que utiliza ya una concepción materialista de cómo se pudo haber dado la vida aquí en el planeta Tierra, ¿no? Porque finalmente hay muchas, concepciones, ¿no? Bastante idealistas, ¿no? O sea, de que vinieron seres de otro planeta y nos pusieron aquí, o que la vida llegó como bacterias en un asteroide, ¿no? Son quizá algunas concepciones, pero Parin utiliza una concepción materialista. Él lo que dice es que finalmente la Tierra, pues están todos los elementos, fue generando como un caldo de cultivo químico que dio paso de la materia inorgánica a la materia orgánica. Es lo que menciona ahí en este librito, es que cómo reconocemos la materia orgánica. Pues la materia orgánica tiene carbón, o sea, toda la materia orgánica se carboniza, tú la quemas, se carboniza. Tú prendes fuego a la madera, se carboniza, le prendes fuego a las plantas, se carboniza. O sea, toda la materia orgánica tiene carbón, a diferencia de la materia inorgánica como una piedra, ¿no? Una piedra no la puedes carbonizar. Entonces, ese librito de Oparin te explica precisamente cómo la Tierra se fueron generando las condiciones químicas para dar el salto de materia inorgánica a materia orgánica y después de materia orgánica, pues a esto que conocemos como vida. Pero pues no fue de una cuestión de un día para otro. O sea, no es como la vida surge de generación espontánea, ¿no? Que esa fue una teoría que se utilizó muchísimo dentro de la humanidad. ¿No? O sea, fue un proceso largo de bastantes miles de millones de años, donde surgió la vida y donde se fue dando pues el desarrollo de las distintas especies que, bueno, pues tuvieron que transitar, bueno, aquí lo pongo en esta poquita línea del tiempo, les decía, ¿no? Son 4.500 millones de años que se estima la edad de la Tierra. Alrededor del año 3.800 millones de años se empiezan a formar las primeras bacterias, moléculas, organismos unicelulares. Entonces tuvo que pasar una serie de evolutiva de distintas especies, ¿no? Llegaron los dinosaurios, que eran los que gobernaban, llegaron los mamíferos después evolucionaron a lo que conocemos hoy en día. Entonces, es una cuestión que vamos quizá a estudiar en algún momento, pero para el tema del día de hoy o para la sesión del día de hoy, lo que nos interesa es llegar a la cuestión del hombre, ¿no? Que finalmente se llega a través de un proceso evolutivo de distintas especies y el hombre empieza a aparecer alrededor el hombre moderno, ¿no? Los cálculos estiman que se aparece alrededor de 200.000 años antes de Cristo, el hombre moderno, que es como lo conocemos hoy en día, pero sin embargo pasa todo un proceso evolutivo que, bueno, les comentaba que a lo mejor no es parte de esto, pero sí es necesario que en algún momento, en alguna charla o en alguna otra sesión, ya vemos cómo acomodamos esta cuestión del libro de Oparin, del origen de la vida, pero cómo va todo este proceso evolutivo es algo que también tenemos que hacer un análisis, ¿no? Pero tomando en cuenta la concepción materialista, entendiendo que la materia es lo único que nos consta que existe y que esta materia tiene leyes, esta materia está en constante cambio, en movimiento, en desarrollo y implica contradicciones. O sea, la materia no está estática.
porque muchas veces escuchamos cuestiones como tan firme, ¿no? Como la Tierra, pero pues eso es falso, o sea, la Tierra no es firme. Abajo de la Tierra hay capas tectónicas que se están moviendo todo el tiempo, hay erupciones volcánicas alrededor de la Tierra. La Tierra no está firme y de hecho la Tierra pues se está moviendo, está girando sobre su propio eje a velocidades impresionantes de kilómetros por hora. O sea, la Tierra no es firme y no solamente gira alrededor de su propio eje, sino está girando alrededor del Sol, también a velocidades impresionantes. Y el Sol no está quieto, no está ahí fijo. En el universo, el Sol también se está moviendo como una bola de fuego alrededor de todo el universo y llevando tras de sí a todos los planetas. Y al mismo tiempo nuestra galaxia no está quieta, nuestra galaxia también se está moviendo. Entonces imagínense la materia, cómo está en constante movimiento, cómo vamos a detener el movimiento de la materia. No se puede, o sea, la materia no se puede detener. O sea, lo único que permanece, lo único que es constante es el cambio. Por eso se dice de esa manera, porque la materia está en constante movimiento y por eso en la Tierra siempre hay los cambios climáticos, calor, frío, glaciaciones, quizá en periodos históricos, sequías, entendiendo que estos cambios materiales ocurren todo el tiempo, ¿no? O sea, nosotros, la evolución del hombre es tan pequeñísima, por ahí dicen que si ponemos como un reloj, ¿no? De la edad de la Tierra, estamos hablando de 4.500 millones de años, la aparición del hombre equivale a un segundo en la vida de la Tierra, ¿no? O sea, es un parpadeo, ¿no? Es un parpadeo lo que hay en la cuestión del hombre. Entonces, yo hago esto de manera introductoria para entender precisamente ahora sí cómo se da este documento del papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Y quizá ahora sí ya partiendo, ¿no? De la necesidad de entender lo que es el materialismo histórico o esta parte de la concepción materialista de la historia. Eh, bueno, aquí tenemos ya esta parte de la evolución del hombre. Eh, Hay unos estimados, ¿no? Por ejemplo, del Australopithecus, ¿no? Que es quizá el más antaño, ¿no? El más viejo que tenemos, que está calculado o estimado en alrededor de 5 millones de años, que fue quizá el primer ancestro directo, ¿no? Del hombre. Hay que comentar que esta es como una tipo, línea recta, en el dibujito que tenemos aquí, pero la evolución del hombre no fue así lineal. O sea, lo hacemos así de manera quizá resumida, pero la evolución del hombre no fue lineal, sino fue un proceso bastante caótico, en el que existieron quizá un montón de razas de homos de distintas clases, este, se se extinguieron, nacieron nuevos, se relacionaron entre ellos. Fue un proceso de millones de años, ¿no? De millones de años, para llegar a lo que fue la primera aparición del Homo sapiens, alrededor de 200.000 años antes de Cristo, pero les digo, fue un proceso caótico, no lineal, bastante, eh, in- pues bastante caótico, distinto, diverso, ¿no? O sea, no podemos decir que de un ancestro salió todo el hombre, ¿no? Fueron distintos ancestros, distintas especies dentro del propio hombre. Entonces, para tenerlo en cuenta, hacemos esta cuestión como lineal para ir teniendo una como idea resumida, pero no, el problema es bastante caótico. Entonces, ya una vez teniendo todo este panorama de la evolución del hombre, el origen de la vida, el origen de la Tierra, del universo, ¿no? Y la concepción materialista, pues entonces ahora sí tendríamos que ya pasar a explicar el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, que es el documento que pues hoy en día o en esta sesión pues vamos a ver. Les comentaba, va a ser muy difícil que lo veamos en una sola sesión. Ahorita quizá abriremos una ronda de participaciones, pero el día sábado la idea es que sigamos desarrollando este texto. Por eso les puse ahí un temario para que puedan hacer participaciones de 8 o 10 minutos
Yo creo que es muy importante, adopten el tema que más se acomode, el que más se les facilite, en el que ustedes quieran o adopte o hagan la participación libre, pero yo creo que el sábado continuamos viendo esta parte, ¿no? Yo creo que ahorita aquí nada más lo voy a tocar de manera muy general, pero vamos a partir quizá ahora sí ya del documento, ¿no? Del papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. A ver, permítanme tantito. Bien, les comentaba, ¿no? Vamos a recapitular. Les decía que el materialismo histórico entendemos que es una concepción materialista de la historia y que para que exista historia, pues necesita haber hombres. Si no hay hombres, no hay historia. Pero para que haya hombres, necesitan cubrir sus necesidades, materiales más básicas. Y una necesidad material básica del hombre, pues es comer. Si el hombre no come, pues no puede hacer actividad humana. Si el hombre no come, se muere de hambre. Y si se muere de hambre, no hay actividad humana. No hay trabajo, no hay nada, no hay nada de actividad humana. Entonces, una de las cuestiones, o de las necesidades básicas que tiene que cubrir el hombre, pues es el cómo obtiene su alimento. Y de hecho, esta es la parte medular de la concepción materialista, que la necesidad es la que te va obligando a adaptarte a tu entorno. Eh, yo, por ejemplo, aquí hemos escuchado las concepciones idealistas. Les voy a poner como un ejemplo así un poquito reciente que se me viene a la mente. Por ejemplo, ustedes escuchaban a la derecha cuando hacíamos marchas, ¿no? ¿Qué es lo que dice la derecha cuando ve que hay una marcha, ¿no? Normalmente siempre la denostan, ¿no? Dicen, es gente grillera, gente revoltosa, ¿no? No tienen nada que hacer, son flojos, ¿no? Tienen una concepción idealista de las marchas, ¿no? O sea, tienen la idea de que la gente marcha por gusto, casi, casi. ¿Cómo lo vemos dentro de la izquierda? De la izquierda entendemos que la gente no sale a marchar por gusto. La gente marcha porque hay una necesidad que los empuja a salir a manifestarse. Yo creo que este es un ejemplo de cómo se va una concepción de derecha y de izquierda, en la concepción idealista y la concepción materialista. Quizá es un poquito muy intuitivo, ¿no? Todavía muy instintivo, pero nos permite ver, ¿no? La diferencia que hay entre la concepción idealista y la concepción materialista. La concepción materialista parte de la idea de que existe una necesidad material que te empuja. Las cosas no existen por gusto, o sea, o no existen porque sí, existe porque hay una necesidad material, que te empuja a realizarla. Entonces, esto es importante que sí lo tengan muy claro o muy fijo, ¿no? O sea, de que todo lo que existe a nuestro alrededor existe por necesidad. Existe una necesidad material. O sea, ustedes vean a su alrededor. Yo aquí tengo, por ejemplo, una pluma. Esta pluma no existe porque alguien se haya sido un genio, ¿no? Y se le haya ocurrido. Existe porque hay una necesidad material de la humanidad para documentar y escribir. Entonces pasó también por todo un proceso, ¿no? A lo mejor en algún inicio la escritura se daba con piedras, no tenías nada y hacías una piedra y ya ibas tallando piedra sobre piedra y ya ibas haciendo la escritura. Después tenías que hacer otro tipo de escritura, la necesidad te empujaba a lo mejor a buscar la tinta, buscar cosas con que hacerlo, así hasta que llegamos a la pluma moderna, quizá. Y así cualquier cosa que vean a su alrededor. No existe por gusto, existe porque hay una necesidad material que te empuja a que se lleven determinadas cosas. Entonces, esto es algo que nos va a servir muy importante para entender cómo se dio el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre a través de la necesidad. Engels lo que menciona es que finalmente el trabajo, o lo que menciona Engels, es que los economistas clásicos dicen que el trabajo es la fuente de la riqueza de la sociedad, que a través del trabajo se produce la riqueza, y eso es cierto. Pero lo que menciona Engels
es que lo que no ven estos economistas clásicos o los economistas burgueses es que el trabajo tiene una importancia más allá de simplemente la creación de la riqueza, sino que el trabajo incluso tiene que ver con el proceso evolutivo del hombre moderno. O sea, a ese grado es el trabajo. Entonces, por eso vamos a ver el trabajo desde esa visión. O sea, el trabajo que tiene en la evolución del hombre moderno, a tal grado que dice Engels que finalmente el hombre moderno es producto del trabajo. A ese grado está el trabajo. No solamente el trabajo es creador de la riqueza, sino incluso tiene que ver con la cuestión del hombre moderno, de cómo somos en la actualidad. Entonces, pues partamos de estas dos cuestiones que les había comentado, el trabajo de buscar tus alimentos y la necesidad, ¿no? La necesidad te va empujando. Pues entonces, ahora sí, quizá adentrémonos un poquito. Les digo, un poquito, voy a tener que parar un poco la charla, a lo mejor en un momento, para abrir una ronda de participaciones, muy generales, y ya después el sábado continuamos, pero les digo, voy a tratar de continuar. Eh, Ahora sí, vayamos a seguir con cómo empieza, ¿no? Todo este proceso evolutivo del hombre. Lo que menciona Angel es que finalmente el hombre teníamos un ancestro en común, no venimos directamente del mono, o al menos no del mono moderno. O sea, el mono moderno tuvo un camino evolutivo y el hombre tuvo su propio camino evolutivo. Lo que sí es que tenemos un ancestro en común que tenía pues alrededor de allá de 5 millones de años atrás. Este ancestro en común, pues normalmente vivía en los árboles, era un mono que se columpiaba en los árboles, obtenía sus alimentos, comía frutas, ¿no? Que te daban los árboles y era lo que hacía normalmente. Pero ¿qué ocurre? Que finalmente en la Tierra se dan cambios climáticos en periodos históricos. Lo que tenemos es que ocurre un periodo histórico de sequías, a nivel planetario. Y en el caso del lugar donde vivían los ancestros en común, pues eran bosques, selvas, ¿no? Una especie como de bosques, y de momento se empieza a secar, no de momento, estoy hablando de millones de años que empieza a ocurrir, se seca todo el bosque. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Pues que empiezan a escasear los alimentos. Ya no encuentra alimentos tan fácil en los árboles, o sea, porque ya no hay árboles, ya se secaron. Y los pocos árboles que hay, pues ya dan pocos frutos. Entonces, ¿qué haces en esa situación? Si lo más fundamental es comer, si no comes, te mueres, pues no te queda otra más que al ancestro en común que bajarse del árbol ante la necesidad de buscar su alimento. Y yo creo que esta es la parte principal que empieza el desarrollo del hombre. Cuando empieza a bajar de los árboles, lo hace no por gusto, porque se le haya ocurrido, haya pensado, voy a evolucionar. O sea, el ancestro en común baja del árbol o desciende del árbol porque tiene la necesidad de buscar su alimento. Ya los árboles ya están secos, ya casi no hay alimento. Entonces, una vez que empieza a bajar del árbol, pues empieza a buscar alimentos, a lo mejor en los arbustos cercanos, muchos a lo mejor especies se quedan dentro de los arbustos cercanos, otros muchos se ven en la necesidad de continuar y caminando más lejano, buscar su comida más lejos, entonces se ven en la necesidad de caminar. Empiezan a adoptar la posición bípeda, como lo decimos, la posición erguida, como una necesidad. Nuevamente, no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad. Ellos estaban acostumbrados a caminar, a trepar en los árboles, a columpiarse, pero estamos hablando que ya son terrenos secos, donde ya no hay árboles donde columpiarse y donde ya se ven obligados a caminar dentro de estas especies como de sabanas. Pues no les queda otra más que adoptar la posición erguida. Una, para ver si no hay depredadores a los alrededores. Un depredador pues llega y te come, te mata. Entonces necesitan tener la posición erguida para tener una visión más amplia. También para buscar su alimento necesitan la posición erguida. Entonces empiezan un desarrollo de la posición bípeda. ¿Y esto qué provoca?
provoca que las manos queden libres. Normalmente en el árbol, el mono tenía una mano en la rama y otra, con la otra sostenía su fruta. Pero ya en el terreno donde ya no hay árbol, pues las manos quedan libres. Y esta es una parte muy importante del desarrollo de la evolución del hombre. Las manos quedan completamente libres, entonces ya empieza a utilizar las manos para, pues sí, para empezar a agarrar quizá piedras, para lanzárselas a sus presas, ¿no? A sus depredadores, empieza a desarrollar quizá herramientas, empieza el desarrollo del pulgar, no quiero adentrarlo, pero es un tema muy interesante, el desarrollo del dedo pulgar. Un mono no tiene este dedo pulgar, no puede hacer esto, no puede cerrar el puño como lo hacemos nosotros. Esto fueron millones de años de evolución y es algo que nos distingue quizá de los monos modernos. Pero eso se los dejo ahí en el tema, a ver si lo podemos desarrollar todos estos temas un poquito más a detalle el día sábado. Pero esto fue producto de la posición bípeda y de la situación que ya tenían las manos libres. Ahora, cuando entran a la tierra en busca de alimento, pues se encuentran con que pues, el alimento sigue siendo escaso. Empiezan a obtener el consumo de carne. El consumo de carne también fue algo fundamental en la evolución del hombre. Al principio eran monos, pues estaban acostumbrados a comer frutas, ¿no? Frutas blandas. Llegan y pues no encuentran ni siquiera frutas. Empiezan a comer quizá plantas, raíces, pero pues esto no los satisface mucho. Entonces empiezan a buscar a comer carne de carroña, de animales muertos. No les queda de otra. Nuevamente les digo, no lo hacen por gusto, sino lo hacen por empujados por una necesidad material. En algún principio empiezan a comer carne de carroña porque es lo que tienen. Entonces, el consumo de carne juega un papel fundamental en la evolución del hombre. Aquí se me pasó una cuestión. Cuando descienden del árbol, eh, el mono no lo hace de manera individual, lo hace de manera colectiva, lo hace en manada. ¿Por qué? Porque esta es una forma más segura de protegerte ante los depredadores. Entonces, esta idea nos da una explicación del carácter social del hombre. El hombre siempre ha tenido un carácter social, colectivo, comunitario, ante estos idealistas, ¿no? Que le juegan más al individualismo del hombre, esto es mentira, ¿no? O sea, el hombre desde sus inicios ha tenido una cuestión social y colectiva en todas sus etapas. Entonces, para que también una cuestión de la derecha es que te fomenta el individualismo, ¿no? El egoísmo, y esto es completamente falso. Entonces, cuando descienden, pues descienden de manadas, empiezan a buscar comida, y les decía, empiezan a comer carne ante la necesidad de que ya no hay nada. Pues empiezan a comer carne en un inicio de carroña, en otro inicio ya empiezan a elaborar sus herramientas y ya empiezan quizá ya ellos mismos a cazar sus propios animales. Entonces, esto fue una situación muy importante, el consumo de carne y también el manejo del fuego. El fuego también fue fundamental porque al cocer la carne, la haces más blanda y la haces más digerible. Entonces pueden comer mayores cantidades de carne con el uso del fuego. Y todo eso, pues también viene provocando el desarrollo de las herramientas. Es una cuestión también fundamental. El hombre empieza a desarrollar herramientas, se da cuenta que las piedras son filosas y al momento de comer animales, pues la piel de los animales suele ser muy gruesa. Pues ya con una piedra, pues ya empiezan a escarbar y así empiezan a diseñar quizás sus primeras herramientas con las piedras, tallando piedra sobre piedra y una situación que llevó un proceso de millones de años. Ahora, toda esta situación, ¿qué fue lo que fue provocando? Pues el desarrollo del cerebro. Uno, el consumo de carne. En este documento, Engel menciona, pues dice, perdónenme los señores vegetarianos, pero el consumo de carne tuvo que ver con la evolución del hombre y tuvo que ver con que el cuerpo recibiera proteínas. Y esto permitió que el cerebro se desarrollara y fuera creciendo. De hecho, aquí en el dibujito, lo que se plantea es cómo va creciendo el cerebro del hombre.
en parte por la alimentación de carne con proteínas y una alimentación variada, no fue exclusiva de carne, sino también de vegetales. Esta alimentación mixta ayuda al crecimiento del cerebro. Dos, hacían acciones más complejas. Ya el hombre, ya el mono, los monos o hombres primitivos, ya hacían a cuestiones más complejas, ya no más eran calcular la distancia de un tronco a otro como el mono primitivo, sino ya tenía que ver cómo era la herramienta, ya tenía que ver cómo tallarla en el animal muerto, cómo maniobrar el fuego, ya tenía que saber cómo eran las distancias, o sea, ya tenía que saber un montón de cuestiones que poco a poco era más información acumulada. Y esto obligaba a que el cerebro se fuera desarrollando cada vez más. Nuevamente es una cuestión de una necesidad material que empuja. Yo con esto ya lo voy a concluir para ya no terminar más una de hora de exposición. Pero cuando empiezan a crecer las sociedades, pues también se empieza a dar esta cuestión del lenguaje. El lenguaje también fue una parte fundamental del desarrollo de la humanidad. Eh, ya había más cosas que hacer, más cosas que ellos creaban. Entonces, pues es como el bebé, ¿no? El bebé en un inicio te dice, para señalarte alguna cosa, ¿no? Pero ya cuando tienes un montón de cosas, pues ya no puedes decirle a todo, ¿no? O, ¿no? Ya tienes que irle como adecuando cada nombre, ¿no? Cuchillo, piedra, martillo. Entonces ya al haber un montón de cosas y de personas, pues ya surge la necesidad de ponerles, de comunicarse con otras, personas e irle poniendo, pues sí, el nombre a cada cosa. Entonces un lenguaje muy primitivo, muy parecido a como lo hacen los bebés o los niños chiquitos, así idéntico era el hombre primitivo. Entonces, se hace necesario, o sea, surge la necesidad de decirse cosas entre ellos mismos, porque ya eran las manadas más grandes. Entonces ellos tienen la necesidad ya de decirse cosas. Entonces, ¿qué pasa con el lenguaje? Pues empieza a adaptar. El lenguaje se empieza a desarrollar la laringe moderna para poder emitir cada vez más palabras articuladas. O sea, esto es algo fundamental. Ahorita ya tenemos un montón de palabras articuladas, pero esto es algo fundamental y al mismo tiempo que desarrollas la laringe y tú vas expresando palabras, pues también vas afinando el oído. El oído moderno ya también se va refinando para escuchar lo que te dicen las demás personas. Todo esto es una cuestión social, el lenguaje es una cuestión social. O sea, para que vean que todo esto no es una cuestión individual, desde sus inicios, el hombre ha jugado un papel social, colectivo, cooperativo, ¿no? Para estos que nos quieren hablar del individualismo, el egoísmo, de concepciones de derecha, pues bueno, ahí está el desarrollo evolutivo. Pero bueno, surge la cuestión del lenguaje. Engels menciona también el papel de los animales domésticos. También es muy, muy interesante cómo se van desarrollando el perro moderno, que a lo mejor en un inicio el perro moderno pues se fue acercando a las manadas de los hombres porque pues comían carne, como ya comían carne, pues les aventaban ahí los restos, ¿no? de comida y poco a poco se fueron evolucionando al perro moderno, los caballos, los loros, el gato, ¿no? O sea, eso también es un tema que sería interesante analizarlo como tipo de ejercicios mentales. O sea, todo esto es fundamental. Entonces, pues yo lo dejo aquí ya para no excederme. Yo lo había comentado, trataría de darle una hora, pero ya a partir del desarrollo de herramientas, de un cerebro, de procesos más complejos que hace el hombre, pues empieza a desarrollar la caza, la agricultura, la ganadería, y empiezan a establecer las sociedades modernas las sociedades modernas que finalmente están ocasionando pues ciertos efectos en el planeta. Esto también hay que verlo, de hecho lo menciona Engel, pero no solamente es la actividad humana todo el tiempo se ha realizado, ¿no? De hecho, los animales también hacen cambios en la naturaleza, ¿no? Muchas veces y también afectan constantemente a la naturaleza.
Pero lo curioso es del hombre, es de cómo ha llegado en esta etapa del capitalismo. O sea, de que ya está utilizando los recursos naturales a una escala que pues está poniendo en riesgo pues quizá el planeta, pero no, el planeta no está en riesgo, pero está poniendo en riesgo la humanidad misma. Entonces, este también es un tema que lo menciona Engels al final y es la cuestión de los efectos de la actividad humana en el capitalismo, ¿no? O sea, de todo este proceso que desarrolla el hombre, de cómo evoluciona, cómo va adaptando, cómo va utilizando la naturaleza y cómo se cree aparentemente un conquistador, el hombre de la naturaleza, pues resulta que no es tal, ¿no? Entonces, yo creo que ya lo dejo aquí para abrir una ronda quizá de participaciones con estos temas muy generales y pues explicar la necesidad de entender todo esto, dinámica, ¿no? De evolución, proceso evolutivo, para entender la sociedad humana moderna, actual. O sea, si no entendemos eh, esta parte de la historia, esta parte de la sociedad, pues muy difícilmente la vamos a poder cambiar. O sea, es algo necesario entender todo este proceso de desarrollo para aquellos compañeros que nos digan, bueno, es que esto, ¿para qué o qué lo queremos? Pues queremos cambiar la sociedad, pero pues la sociedad está compuesta de humanos y si no sabemos de dónde vienen los humanos o cuál fue su proceso de desarrollo, pues ¿cómo vamos a cambiar la sociedad? Entonces, por eso es fundamental partir de esta base principal, entender el hombre, al ser humano, su origen, su desarrollo hasta la actualidad y pues hoy en día, ¿no? Cómo sigue desarrollando. Entonces, pues yo aquí lo dejo, Gil, para que abramos una ronda de participaciones. Pues sí, adelante, Gil. Sí, gracias. Gracias por esta introducción, Edgar. Sí, un proceso complejo, contradictorio, multifacético y diverso. Es el origen de la vida en general y del ser humano. Y sí, vamos abriendo una ronda de participaciones. Y bueno, no nos vamos a alargar ya mucho en esta ocasión. Vamos a tener más espacio el próximo sábado. Pero si alguien quiere pues, contribuir con algún planteamiento o cuestión, que no sean más de, digamos, 5 minutos, pues está el micrófono disponible. Veo a Giap. Adelante, Giap. Buenas noches. Sí, maestros, muchas gracias, maestro Edgar, muchas gracias por su plática, por su ponencia. Eh, Desde luego, su- su- surgen, desde luego, muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué, por qué los jóvenes actualmente no se centran en estos temas tan fundamentales? Están pensando en otras cosas frívolas. eh, ya no sé si, desconozco exactamente si en la secundaria o en las primarias tengan una plena conciencia de esto. Muchas veces los muchachos creo que no hablan de esto, mejor están hablando de otras cosas, de superhéroes y cosas así. Y bueno, por ahí eso es, creo que tiene que ver algo bastante con lo que usted está planteando, aunque no tenga que ver propiamente con el texto, lo cual, pues desde luego, voy a decir algo al respecto de que termine de lo de esta intervención en la que estoy haciendo, ¿no? Eh, por ahí me viene a la mente hay un documental, son varios, 8 creo, Cosmos se llama, de de un científico, Carl Sagan. Es bueno, habría que verlo porque tiene que ver precisamente con estos importantes datos que usted nos da, maestro. Por ahí uno de ellos dice
la gente mejor, en vez de estar profundizando en la astronomía, está como que mejor en la astrología. Y dice, los diarios hay más, hay más información sobre los signos zodiacales y esas cosas que en estudiar en sí el movimiento de los planetas. Eh, este, otra idea que hay también en ese video y se refiere a Platón, cita a una corriente de pensamiento, que son los pitagóricos que dentro de los cuales se encuentra Platón, que dice que, bueno, precisamente a estos científicos griegos no les interesa tanto observar cómo funciona, cómo se mueven las estrellas, y no hay que pensar tanto en eso, sino como que imaginárselas, una cosa así. Este, y eso es así porque les conviene no profundizar en la realidad, que es una realidad dura, la realidad griega, que incluso la cita el mismo científico Carl Sagan, una realidad en la que eh, estos filósofos como Platón y Sócrates vivían rodeados de esclavos. Es decir, esto tiene, creo yo, bastante que ver con esa diferencia que plantea, pues, que plantea usted y que desde luego plantea el materialismo entre lo que es la materia y la idea, ¿no? Ahora sí, luego también, me pareció importante que usted nos haya también recomendado esa bibliografía del también científico ruso Alexander Oparin. Es un libro muy importante porque pues aquí se ve que no, las cosas no han sido pues de manera espontánea, casi que de un día para otro, como lo señalan en la Biblia de alguna manera, ¿no? Sino que es una cuestión es un asunto es una cita que incluso hace el mismo Engels en su libro. Dice, Sir William Thomson, autoridad de primer orden en la materia, calculó que ha, ha debido transcurrir poco más de 100 millones de años desde el momento en que la Tierra se enfrió lo suficiente para que en ella pudieran vivir las plantas y los animales. Eh, con eso quiero terminar, maestros. Cambio. Gracias, Jeff. Sigue Pablo y se prepara Luis Enrique. Hola, buenas noches. Pues muchas gracias aquí a los profesores por exponernos estos temas tan interesantes, ¿no? Sí, se me hace muy interesante cómo Edgar nos abarca el tema de las necesidades, ¿no? Cómo las necesidades nos llevan a hacer o a realizar muchas cosas, ¿no? Este, algo aquí que me llega como a la mente, el trabajo grupal, ¿no? El cómo lo hemos dejado a veces por los individualismos, porque pues también a lo mejor no tenemos esta educación como completa, como para el trabajo social y estar pues unidos, ¿no? Realmente eso se da mucho hasta en los centros de trabajo, como cada quien busca lo suyo, como cada quien busca sus beneficios, y realmente yo creo que deberíamos de regresar a esos temas, ¿no? Del trabajo organizacional en conjunto, porque también eso pues nos ha llevado a a muchos beneficios, a muchos derechos. Inclusive, pues, hasta en la creación de los sindicalismos se ha visto así, ¿no? Hoy en día, pues, ya es otra situación, pero pues así se empezaban muchas de las luchas y se conseguían muchos derechos. De antemano, pues, agradezco mucho esta invitación y se me hace muy interesante lo que nos plantean. Muchas gracias. Sí, gracias, Pablo. Adelante, Luis Enrique.
Listo, ahí estoy. Sí, buenas noches, compañeros. Nada más una reflexión final sobre el texto de Engels, que, bueno, sigue siendo un punto de partida, ¿no? Que es muy importante para comprender el vínculo, como lo dice el texto y como fue la exposición, el vínculo entre trabajo, biología y sociedad, pero que debe leerse de una perspectiva crítica, base fundamental del marxismo, ¿no? La crítica a todo. Aunque muchas de sus ideas han sido superadas a lo largo del tiempo por los avances de la biología evolutiva, la arqueología y la antropología, finalmente el énfasis que pone Engels sigue vigente, que es el trabajo como motor de transformación social y que conserva una vigencia filosófica y política en la actualidad. Y esto es esencial completamente para entenderlo desde una perspectiva interdisciplinaria, para obtener una visión completa de la evolución humana y lograr así su transformación, como bien nos decía el expositor en la exposición, valga la rebusnancia, ¿no? Entonces creo que eso es importante, volver a los clásicos, releer estos textos que muchos leímos seguramente en la preparatoria, nos permite volver a repensar ya con otra perspectiva este texto y cómo ir analizando y cómo puede ser importante para el proceso de evolución que queremos hacer de la transformación de la sociedad. Gracias, compañeros. Buenas noches. Sí, gracias, Luis Enrique. Sigue Hugo Cadena y se prepara Magda. Sí, buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? ¿Sí se Sí, escucha? sí. Ajá, muy bien. Sí, quisiera hacer algunos comentarios. Leyendo el texto de Engels, pues uno ve ya a la luz de esta época que a pesar de la intención de dar una racionalidad materialista, lo que él quería exponer, pues sí se mantiene, pero sí con los descubrimientos, como decía el compañero anterior, pues hay cuestiones que hay que precisar. Yo creo que sí sería conveniente, quizá en otra sesión, hacer algunas puntualizaciones. Nada más voy a poner un ejemplo. Em, Han existido más de 8 especies de Homo. Eso se ha descubierto ahí entre 8 y 16 especies de Homo a lo largo del tiempo. Algunas sí convivieron con el Homo sapiens. Y una muy importante es el Homo neanderthalensis, que también se le denomina neandertales en general. En esta especie, eh, aunque surgió y se desarrolló fuera de África, se adaptó al norte de Europa, al norte de Asia, y cuando el Homo sapiens eh, se expande, surge en África y se expande al resto del planeta, se encuentra con los pequeños grupos de neandertales adaptados y está demostrado que hubo una hibridización. En los humanos fuera de África existe una proporción entre 1, 4, 5% de genes neandertales. Esto quiere decir que sí hubo una coexistencia, una hibridación, al igual que posiblemente con alguna otra especie de Homo. Lo que quiero decir con esto es que hay descubrimientos muy importantes que sí, digamos, em, cuestionan la forma unilineal de la evolución humana. Realmente la naturaleza no tiene una voluntad, no hay una cuestión em, dirigida. Claro, esto toca temas filosóficos, pero en general está demostrado que no hay una intencionalidad en la naturaleza. Por esa razón, bueno, el hecho de que existe, y hay que explicarlo de manera material, cómo ha sucedido la evolución, repito, no de manera lineal, incluso pues ya se hizo una exposición, se habló que es de una manera caótica, la naturaleza es permanentemente cambiante y producto de todos esos cambios sin intencionalidad, yo me adhiero totalmente a la concepción materialista y niego totalmente cualquier concepción idealista, incluso
como posibilidad de que seres divinos, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, la parte material está en explicar dentro de este aparente caos de la naturaleza cómo surge la humanidad. Entonces, decía yo, en este ejemplo de los neandertales, así hay otros ejemplos de otros, en otros aspectos, el surgimiento del lenguaje, el surgimiento de la bípedes, el ser bípedos, la oposición del pulgar, etcétera, etcétera. Em, no hay demostración de que haya una cosa sucedido a la otra, sino que dentro de lo caótico que es la evolución, pues surgimos nosotros como especie. Lo que sí para mí está muy claro y es una conclusión muy adecuada de Engels, a pesar de la carencia de todos estos elementos científicos posteriores a su época, es que él vio este impacto de las actividades humanas en la naturaleza. Y termino nada más repitiendo una frase que él dice y que es totalmente cierta, vigente al 100. Dice: nosotros por nuestra carne, nuestra sangre y nuestro cerebro pertenecemos a la naturaleza. Todo nuestro dominio sobre ella consiste en que, a diferencia de los demás seres vivos, somos capaces de conocer sus leyes y aplicarlas adecuadamente. Bueno, eso adecuadamente también está un poquito, veremos, porque pues, el impacto en la naturaleza de las actividades humanas, pues está a estas alturas, son muy riesgosas. Bueno, eso es lo que quería yo nada más comentar, a reserva de que pues en otro momento pues detallemos más cosas. Gracias. Sí, gracias. Y sigue Magda. Hola, buenas noches. Soy Magda García, del Estado de México. Sí. Quisiera, bueno, primero reconocer, ha sido muy interesante toda la charla de esta noche y algo que me parece fundamental y bastante interesante de resaltar es la colectividad, la importancia de la colectividad para el desarrollo de la humanidad. Hay una parte en el libro de Yuval Noah de Animales a Dioses donde se menciona que una de las muestras, una de las evidencias de la evolución humana fue cuando un fémur, un hueso, s- fue, hubo evidencia de un hueso, un fémur que fue sano, porque significó que un hombre herido fue ayudado por otros para sobrevivir. Otros animales heridos, por ejemplo, son los primeros que son devorados por la fauna, pero, por ejemplo, ya cuando hubo ese tender la mano al otro para sobrevivir es cuando existe también muestra de esta evolución. Y algo también importante de la colectividad, que los niños, por ejemplo, cuando empiezan los hombres a cazar o las mujeres a ir a recolectar o a hacer actividades para los demás, las personas cuidan de los niños, no importa si eres tía, si eres vecina o parte de la comunidad. Los niños, por ejemplo, pertenecían a toda la comunidad, no eran solamente responsabilidad de los padres. Hoy, por ejemplo, hubo dentro de la exposición de la mañanera la información sobre las guarderías que ahora van a llevar otro nombre. Me parece muy importante que pensemos en los demás, que nos preocupemos por los demás. Los niños que están creciendo, que se están formando, van a ser los vecinos de nuestros hijos, van a formar sociedad con nuestros hijos. Entonces es muy importante que todos tengamos una oportunidad para desarrollarnos. Y eso es algo muy importante de este desarrollo de la comunidad. Es cuanto de la participación. Buenas noches. Sí, gracias, Magda. Sigue eh, Juan Aguacate Gamboa. Adelante. Sí, hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Aguacate Gamboa, del Estado de México, del municipio de Sinacantepec. Me parece muy bien su exposición
pero sí hay que precisar en ciertos términos, en ciertos conceptos que se manejaron. Me parece muy reduccionista la concepción sobre lo que es la historia. Prácticamente el hablar que la historia es todo lo que el hombre ha hecho, sin mencionar palabras claves como tiempo pasado, presente, para poder conceptualizar o poder visualizar la diferencia entre historia, cultura y la misma filosofía, pues sí es necesario a veces manejar palabras claves para diferenciar el término historia de cultura, porque prácticamente la cultura es todo lo que el hombre ha creado, ha elaborado. En cuanto al materialismo histórico, creo yo también, igual manera hay autores como Karl Popper, Jan Figueravit y todos los posmodernos hacen una fuerte crítica ya al materialismo histórico, ¿no? Y ustedes, quienes ya conocen, han leído las obras sobre la miseria del historicismo de Karl Popper, nos podemos dar cuenta que también es idealizar mucho, ¿no? Ahorita escuchaba comentarios de los compañeritos donde nos dicen que no son 6, 8, 16 tipos de homo. Eso es utopía, ¿no? Eso es idealismo. Ya ahorita no se puede comprobar, observar y demás cosas la especie de mono, cómo fue evolucionando. Entonces, si nosotros lo sometemos, como lo marca la misma ciencia, que es supuestamente objetiva, a la observación, experimentación y comprobación, ya ni de manera fisiológica, ni de manera anatómica, ni molecular, no existe el ente, el objeto, la cosa, el ser, que se le pueda comprobar y decir, aquí evolucionó, aunque en el papel de la transformación de mono en hombre menciona, y usted lo dijo, el trabajo lo ha ido transformando el trabajo, y el trabajo pues, es la fuente de toda riqueza, como lo menciona la obra. Aquí también yo estaría un poco en desacuerdo en cuanto que el trabajo es fuente de toda riqueza. ¿Por qué? Porque si nosotros definimos el trabajo como la aplicación de una fuerza para hacer alguna actividad y que esta actividad sea remunerable, prácticamente mucha gente trabaja y no necesariamente tiene riqueza. Si yo me remonto a la obra de Robert Kiyosaki, donde él hace un análisis que nosotros no tenemos que trabajar, quien debe de trabajar es el dinero y no nosotros, ¿no? Ya quienes han leído la obra de este señor se habrá dado cuenta que ahí el término de trabajo que menciona Engels, pues prácticamente ya no tiene como que esa vigencia, ¿no? Y de igual manera, el hombre más rico de China dice, ponle a unos monos un montón de plátanos y ponle un montón de dinero, ¿qué es lo que va a hacer el mono? Pues prácticamente se va a inclinar hacia los plátanos. ¿Por qué? Porque no sabe que el dinero genera capital, genera ganancias. Y es lo que está pasando con esa concepción que fue creada por el marxismo conjuntamente con Engels, ¿no? Eh, Creo yo que en toda visión, en todo análisis, tenemos que hacer también ese juicio, tanto positivo como negativo, ¿no? Para que pueda fluir, pueda en este caso haber una respuesta mucho más certera, mucho más práctica, mucho, lo mismo lo maneja el mismo Marx, haya mayor praxis en las cosas. Entonces, el quedarnos ya con la miseria del materialismo histórico, pues prácticamente estaríamos cayendo en un reduccionismo. Y usted remarcaba mucho que lo único que existe en la realidad pues, es la materia. Discúlpeme, no hay materia solamente. Ahorita las teorías científicas actuales
prácticamente están en contra de todo esto. ¿Por qué? Y no es de que estén en contra, que sea algo subjetivo, idealista, utópico, sino que prácticamente se habla de los cuantos. La IA, muchas cosas que se están trabajando actualmente con la IA, pues son extraordinarias. Y la IA no es material, son ideas, son logaritmos. Prácticamente es con lo que se está funcionando actualmente, tanto en la educación, en la economía y en muchos campos, tanto en medicina, en las empresas, en la política, en los países avanzados, prácticamente la IA tiene un gran campo de aceptación y ampliación en estos aspectos. Entonces, creo yo que tampoco podemos descartar la IA dentro de este desarrollo de lo que son las sociedades. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que nosotros vayamos desarrollando ciertas potencialidades en el ámbito que nosotros querramos. Si nosotros querramos en el ámbito de la política, en el ámbito social, pues prácticamente hagamos uso de esas herramientas, de esos elementos que la IA nos proporciona. Entonces, caer en un reduccionismo que todo es materia es mentira. Los cuantos, la energía, no es materia. Se está comprobando y se comprueba actualmente que de hecho lo que nosotros le llamamos materia, que usted retomó la definición de materia, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y cuando se habla que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, pues prácticamente son terminologías, son palabras que tratan de limitar de lo que en realidad son las cosas, lo que es en sí el ser. Entonces, disculpe, no sé si mis comentarios en este caso no encuadran o no se ven favorables al análisis que usted elaboró. Creo yo que a veces es necesario tanto ver lo positivo que nos ha dado el marxismo, todo lo que nos ha aportado, pero también ver hasta dónde llega su vigencia y en este caso, pues reestructurar, revalorar, integrar nuevas cosas a la sociedad y no quedarse caduco, obsoleto en una visión nada más teórica, sino también, en este caso, meter otras disciplinas, otras áreas del conocimiento, ¿no? Para que así nuestra sociedad esté más despierta, tenga mayores elementos y podamos avanzar en todos los aspectos, cultural, político, social, religioso, etcétera. Bueno, esa es mi postura. Les decía, y quienes ya leyeron pues el libro de Karl Popper sobre la miseria del historicismo, pues prácticamente ya se habrá dado cuenta cuál es esa miseria, ¿no? El caer en un reduccionismo en todo lo que todo es materia. Prácticamente actualmente se comprueba que hay energía, hay cuantos, la IA funciona con energía, funciona con logaritmos, funciona con ciertas fórmulas y las fórmulas no son materia, son ideas. Entonces, sí, debemos de ampliar esa visión. Ya autores dentro de lo que es la epistemología, dentro de lo que es la hermenéutica, tenemos que saber interpretar de manera adecuada, de manera correcta, lo que a veces tratamos de compartir a los compañeritos. Ojalá que en otra parte, en otra sesión, se pueda tocar este aspecto y no quedarse nada más en una visión muy pequeña, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y disculpe nuevamente, a priorísticamente le ofrezco una disculpa a los compañeros oyentes, a las compañeritas y a usted si mis comentarios son ofensivos o suenan ofensivos. Gracias. Sí, gracias. No, pues no hay nada de qué disculparse, digo, estamos analizando cuestiones de gran calado y pues hay tendencias idealistas y hay tendencias materialistas. Finalmente la materia es
una de sus formas de existencia es la energía. No hay energía sin materia y materia sin energía. Entonces, pues, no nos ocupa o preocupa mucho que haya diferentes interpretaciones que pues vienen desde lo más remoto de la historia, ¿no? Bueno, la historia de la filosofía, no hablemos de una historia, digamos, de los comienzos de la humanidad, ¿no? Pero bueno, está Alfredo, veo tu mano adelante, Alfredo. Sí, hola, buenas noches. ¿Ya me escuchan? Sí, adelante. Ok, seré breve. Yo creo que la exposición que nos hace el compañero Edgar ha sido muy rica y se está dando esa apertura a los diálogos porque marcó muchos tópicos, marcó muchos temas y creo que se, se hace muy interesante escuchar a los compañeros con sus experiencias, sus conocimientos y citando algunos autores. Yo me uno a esa citación de autores y nomás quiero mencionar a dos. Recordemos que Marx se basa en los escritos de Hegel y Hegel pues sí habla de Dios. Marx ya no, ya hace un lado esa parte. Pero estamos hablando del marxismo que a su vez tiene que ver con el capital. Y el capital es un análisis que hace a otro texto que se llama La riqueza de las naciones. En ese sentido, creo que la exposición que hace el compañero Edgar nos da una remembranza de toda la situación de la humanidad y que con este texto que yo menciono de La riqueza de las naciones, de Adam Smith y David Ricardo, creo que es en donde se pone ya en tela de juicio cómo ha estado trabajando el capitalismo, cómo ha sido la explotación directa. Y eso me parece interesante. Y a partir de ahí, creo que es lo que tendríamos que abundar más, que tratar de el análisis, ese es mi punto de vista, que a partir de la explotación del hombre por el hombre, que es lo que no queremos, que es lo que de alguna forma tratamos pues, de hacer el análisis, aquí con nuestra poca experiencia, con nuestro poco conocimiento, con nuestra poca intención, pues que se unan los comentarios, que se vaya fluyendo esta parte y creo que esta por ahí sería mi participación, porque creo que ya nos avanzamos y me imagino que hay más comentarios de más compañeros. Gracias, sería todo por el momento. Sí, gracias Alfredo. No sé si haya algún comentario, si no, ya para ir cerrando con un comentario final de Edgar y pues, lo que sigue, ¿no? El siguiente sábado, pues nos explayaríamos un poco más sobre todo lo que se ha estado vertiendo. Entonces, bueno, estoy atento si hay alguna mano levantada. Si no, pues ya vamos cerrando. ¿Cómo ves, Edgar? ¿Nos das un comentario final de esta sesión? Ok, pues sí, si ya no hay más, vamos cerrando. Hay que recordar que el día sábado la idea son las participaciones. Ya les dejé aquí se los mandé por el grupo de WhatsApp, los, los temas que quizá pueden usarlos como referencia. Pero si no, también pueden escoger el que ustedes quieran, ¿no? De manera libre, precisamente para incentivar la participación, de que los compañeros no solamente se queden con las ponencias, sino que desarrollen, sino que ahora sí que les gire la ardilla, ¿no? Para analizar los procesos, que se están ocurriendo. Yo creo que es la mejor forma de aprender, ¿no? O sea, el marxismo es una cuestión práctica, es una teoría práctica, y no se puede solamente aprender escuchando o viendo. Esto es como aprender a nadar, ¿no? O sea, tú puedes escuchar a alguien que te da una cátedra de cómo nadar, pero pues al final la única manera que aprendas a nadar pues, es que te metas al agua. O sea, no hay otra forma, o sea, no hay otra forma de que se aprenda. Entonces, la idea de este taller es precisamente que se desarrollen los temas. Ahorita abrimos una ronda de participaciones, pues son comentarios más que nada, pero la idea del sábado es que puedan ser participaciones un poquito más desarrolladas, que tomen ahí sus notitas,
que le vayamos entrando a los temas. No nos cerramos en la cuestión de los temas. Aquí estamos discutiendo la vigencia del materialismo histórico. Ya lo hemos comentado en las diferentes etapas, ¿no? Los últimos comentarios, por ejemplo, nada más contestar al compañero, que bueno, ese tipo de comentarios los hemos escuchado todo el tiempo, ¿no? De que el materialismo histórico ya no es vigente, de que hay que actualizarlo, que ya son cuestiones más modernas, que Engel ni siquiera los había visto, ¿no? Pero lo que estamos aquí desarrollando es la concepción materialista, ¿no? O sea, eso sigue completamente vigente. Lo de la materia, pues es que es lo único que existe, o sea, comentó que existe energía, cuánto, pero la energía es una manifestación de la materia, y eso ya se inventó hace muchísimo tiempo, o sea, la materia es lo único que existe. Ahora habla de cuántos, de inteligencia artificial. ¿Dónde están esos quantums? ¿No? ¿O están volando en el aire? No, tienen que tener una base material, una computadora, un sistema mundial donde se almacene. ¿Y de qué está hecho eso? De materia. O sea, las ideas no viajan en el aire. O sea, yo tengo ideas de cómo hacer cosas, pero ¿dónde se reflejan? Pues yo tengo un cerebro que tiene una base material y es la única manera en que se puede desarrollar la materia. Entonces, se acusa a los marxistas de ser reduccionista en ese punto, pero no hay una situación tal. O sea, lo que existe a nuestro alrededor es materia. Ya se los comenté, todo nuestro alrededor está hecho de materia, todo en el universo. Lo que conocemos está hecho de materia. Y es una cuestión que se puede avanzar o profundizar con el libro de la dialéctica de la naturaleza, donde nos meteremos a conceptos de matemáticas, biología, química, porque no solamente es entender la parte macro, ¿no? O sea, lo gigantesco que es el universo, ahí es una cuestión filosófica. Y de ahí también te vas a la cuestión subatómica. O sea, Y tú diga, tratas de ver la cuestión, pues más pequeña de la materia, y es algo que no se puede ¿Estás todavía masturbando? determinar, ¿no? Es una cuestión que todavía no se puede determinar. O sea, a nivel subatómico también es todo un universo, un universo impresionante que está constituido la materia. Entonces ahí también hay cuestiones que no podemos ver, que se tienen que hacer a partir de cuestiones teóricas, filosóficas. Y la filosofía del materialismo dialéctico nos permite llegar a esos puntos que la ciencia todavía no nos permite, o al menos la ciencia actual no nos permite. Entonces, por eso es muy importante hacer como estos ejercicios mentales. Hay una cuestión que también mencionaron acerca del trabajo. Lo que menciona Engels es que el trabajo es la fuente de la riqueza. Eso no lo dice Engels. Eso lo dicen los economistas burgueses, de hecho lo dice Engels ahí. Los economistas burgueses o la economía política clásica que ya se mencionó, la riqueza de las naciones, Adam Smith, David Ricardo, ¿qué hacen la economía política clásica? Tratan de estudiar el sistema capitalista, instauran leyes las leyes de la oferta y la demanda, la teoría del valor. La teoría del valor no fue de Marx, fue de los clásicos. Pero ¿cuál fue el problema con los clásicos? Que ellos solamente se limitaban a la cuestión actual, inmediata del sistema capitalista. Entonces ellos veían que el trabajo era la fuente de la riqueza y ahí se quedaban, no entendían la parte histórica, la parte social del trabajo, no la entendían, los economía clásica. Entonces por eso Marx saca la crítica de la economía política, que digamos que ese es el término más exacto. Hacen una crítica a la economía política porque los clásicos habían desarrollado la teoría del valor, del valor trabajo, habían desarrollado una cuestión de las leyes de la oferta y demanda, todas esas eran vigentes, pero no veían el aspecto histórico de la economía. Y eso es algo que se va a tener que ver en la parte económica. Ahora que veamos la cuestión del capital, ahí se va a poder ver un poquito más a detalle la cuestión de las mercancías. Entonces, como se ven, están los temas muy desarrollados y los tenemos que ver así de manera muy general. La historia, ¿no? Bueno, yo aquí ya no me meto a contestar más al compañero, ¿no? Combinar la cuestión de la cultura con la cuestión de la historia.
la historia entendemos la actividad humana en su conjunto del principio hasta nuestras fechas. Eso incluye pasado, presente y futuro. Entonces, la cultura son unas zonas, un conjunto de tribus, sociedades que van creando, ¿no? Conocimientos, ideología. Entonces, son cuestiones que no ponen atrás al materialismo histórico. Les comentaba, el materialismo histórico tiene una potencia impresionante. Voy a poner aquí un ejemplo, a lo mejor ya no me da tiempo de compartirlo, pero la potencia del método del materialismo histórico. Cuando la ciencia no está muy desarrollada, les decía, pues no te queda más que hacer uso de la filosofía. Lamentablemente muchos científicos pues no hacen uso de la filosofía, ¿no? La filosofía se ve como algo ahí muy externo, y en la sociedad capitalista actual se ve como algo que no tiene ninguna utilidad práctica, pero la filosofía o la concepción materialista es muy poderosa, ¿no? Es muy poderosa. Por ejemplo, estaba viendo, ahorita que mencionaban lo de Carl Sagan, ¿no? Hay un videíto, estos videitos de Carl Sagan están bien. Yo creo que se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp, algunos documentales del origen del hombre. A mí me gusta uno de la evolución de los mamíferos, que también está muy bien. Hay que tomarlos con sus reservas, porque muchos de los que hacen esto no son marxistas ni tienen la formación materialista o la cuestión filosófica, pero son científicos que a lo mejor hay que tomar, ¿no? De referencia. Pero les explicaba, ¿no? El método de la concepción materialista. Hay un video de Carl Sagan que mencionaba, ¿no? Esta situación, por ejemplo, de Eratóstenes, ¿no? Que era un filósofo griego, astrónomo, que por ahí así del siglo III, allá filósofo griego, pues él saca la circunferencia de la Tierra, nada más haciendo la medición con las sombras y con un palo, te saca toda la circunferencia de la Tierra, ¿no? Y saca la conclusión de que la Tierra era redonda. O sea, él ve la sombra del faro de Alejandría y ve que a determinadas horas da una cierta sombra, y ve otro faro que tiene otra, a la misma hora tiene otra sombra. Entonces, con esas conclusiones, saca la idea de que la Tierra era redonda, y no solamente eso, sino te saca la circunferencia de la Tierra, o sea, saca los kilómetros que midía. Es una cuestión bastante impresionante de cómo te da el método materialista una potencia brutal, ¿no? Cuando en la concepción, por ejemplo, de la Tierra plana, pues se mantuvo vigente durante muchos siglos, todavía después, dentro de la Edad Media, y todavía hay unos por ahí, algunas personas que siguen manejando que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el método materialista tiene una potencia impresionante, ¿no? Impresionante que puede avanzar muchísimo. El documento de Engel fue escrito hace 150 años, hace casi siglo y medio, y sigue teniendo una vigencia, a pesar de que ya ha habido existen varios descubrimientos que han avanzado y han eh, comprobado todas las teorías que se pusieron en ese pequeño documento. Pues hoy en día sigue habiendo personas que siguen teniendo la visión creacionista o religiosa, ¿no? Del origen del hombre, de la vida, o sea, entonces es una situación que tenemos que dar una lucha ideológica constante para seguir manteniendo el método científico. Es algo impresionante el método científico, pero a pesar de que ya tenemos el método científico, hay personas que se siguen guiando con los astros, ¿no? Ya lo dijeron aquí. Hay personas que siguen viendo en su horóscopo, hay personas que siguen creyendo en el misticismo, en la cuestión hasta de fantasmas, que a lo mejor el materialismo no lo negamos ni afirmamos, pero entendemos que pues sí, la materia puede tener muchas formas de manifestación que todavía no conocemos, ¿no? Eso es lo que sí nos queda claro a lo mejor, pero son cuestiones que hay que estudiar. Yo nomás concluyo con una situación. A pesar de que todo el conocimiento que tenemos ya está aquí dado,
Hay personas que siguen creyendo en cuestiones místicas, religiosas, idealistas, incluso la propia comunidad científica, aunque sean científicos, tienen una carga ideológica de derecha, incluso, ¿no? O de la sociedad burguesa. No están exentos, no están exentos de este tipo de ideología burguesa. Entonces hay una carga ideológica, a pesar de que ya hay todos los datos objetivos. Marx decía que el problema de si a la verdad se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino práctico. Esto lo dice en las tesis de Feuerbach. Esta frase es muy, pues, es muy, muy fuerte, porque lo que dice Marx es de que pues, la verdad objetiva ya está aquí. ¿Y por qué muchas personas no ven la verdad objetiva? Pues no es por un problema teórico, es por un problema práctico. Voy a ponerles un ejemplo. Tenemos el ejemplo del famoso vaso, ¿no? Que está a la mitad, que algunos ven medio lleno y algunos ven medio vacío, ¿no? Que dicen que es una cuestión de enfoque, ¿no? Nos podremos pasar toda la eternidad discutiendo si el vaso está medio lleno, medio vacío, pero lo que es objetivo es que está a la mitad. Eso es objetivo. Pues lo mismo sucede con esta situación. ¿Cuál es no es una cuestión teórica, si ya está la verdad, si el materialismo histórico es vigente, si la materia está vigente, todo eso está ya dado. Aquí el problema es para qué lo queremos. Ese es el problema práctico. ¿Para qué queremos estudiar todo esto? ¿Para qué lo queremos? Ahí es donde se va a ver la fuerza precisamente de las teorías. O sea, las teorías se prueban en la práctica. Entonces, lo que menciona Marx, nosotros estudiamos todo esto ¿para qué? Para cambiar nuestra realidad, para cambiar la sociedad. Muchos de los filósofos o científicos van a pasar eternidades debrayando sobre cuestiones idealistas y ahí se van a quedar una eternidad. Pero a nosotros nos interesa tener este conocimiento ya para cambiar la sociedad, porque el capitalismo está devastando todo el planeta. Hay guerras, hay caos, hay miseria, hay hambre. Tiene que ser un ejemplo práctico. O sea, lo que nos interesa no es hacernos expertos en historia, no es hacernos expertos en antropología, es al menos tener las nociones muy generales de cómo funciona la sociedad para cambiarla. Ahí está el punto, métanse a cambiar la sociedad y ahí van a entender todo esto, de para qué sirve. Claro, un compañero que no se mete a cambiar la realidad, pues se la va a pasar filosofando eternidades, ¿no? Y no le va a haber ninguna utilidad práctica, ninguna utilidad práctica. Y ahí se va a quedar una eternidad. Y a nosotros que sí nos interesa la cuestión práctica, pues entonces ahí nosotros sí nos sirve debatir y estudiar todo esto, ¿no? Entonces, pues yo nomás lo pongo ahí, terminando con esa conclusión, ¿no? El materialismo histórico sigue teniendo una vigencia muy importante. No hay eh, alguna teoría o algo en que se le ponga, o sea, los economistas burgueses nada más hablan de cuestiones inmediatas, ¿no? Ningún economista burgués te habla de cuestiones históricas. Los científicos igual tienen una carga ideológica bastante burguesa, ¿no? Finalmente, entonces es muy necesario estudiar todo este cuerpo entero del marxismo, pero precisamente para la utilidad práctica. Ahí es donde se ve, ¿no? Y lo demás nos vamos a quedar debrayando, ¿no? O cuestiones que no tienen al caso, ¿no? Vayamos a la práctica y ahí es donde se va a ver realmente si necesitan este estudio, si la materia, ¿no? La materia, existe, no existe, ¿no? O sea, la materia existe, o sea, yo me aviento de cabeza contra la pared y me voy a pegar. O eso existe, o a poco lo van a negar, ¿no? Pues entonces así ocurre en la cuestión práctica y en la cuestión política, ¿no? Entonces, pues yo lo cierro ahí, al menos esta sesión, ya estamos abarcando las 2 horas que quedamos, recordando que no estamos cerrando el debate, esperamos que el sábado participen, ya con unas participaciones ahorita aquí abrimos los comentarios, pero la idea es que sean participaciones un poquito más elaboradas, tampoco les pedimos ponencias. Con unos 8 o 10 minutos van a ver que ahí se va a ver qué tanto tenemos en la concepción, ¿no? Estamos aplicando
la concepción materialista o no. Entonces, les dijimos, nos vemos el sábado, seguimos con las participaciones. Se va a hacer la dinámica para incentivar que participen de rifa de libros. Los compañeros que participen nos vamos a anotar en una lista y hacemos un sorteo y a dos les daremos un paquete de libros que ya tenemos aquí, ¿no? Entre esos del de Engels, de la situación de la clase obrera en Inglaterra, un libro bastante bueno, entre otros materiales, ¿no? Entonces, pues yo creo que por el momento hoy cerramos, ¿no? La sesión, Gil. Sí, correcto. Entonces, pues gracias Edgar y desde luego gracias a todos los que nos están acompañando aquí en la sala de Zoom, desde Facebook también. Y pues queda este material en Facebook y en YouTube también para que lo puedan revisar si tienen oportunidad antes del sábado. De todas maneras, bueno, muchos de los temas yo creo que ya algunos traemos ciertas ideas, ¿no? Que quisiéramos compartir, pues va a ser la ocasión. Entonces, no nos despedimos por mucho tiempo, nos vemos el sábado, con, digamos, un poco más de holgura para el intercambio, el intercambio de ideas y la interacción. Entonces, pues los esperamos. Buenas noches a todos. Pues muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Nos vemos el sábado. Buenas noches. Buenas noches, camaradas. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, nos vemos.